Hola, buenas tardes. Un jueves más nos encontramos con ustedes porque es el momento propicio, ¿no? Para hacerlo. Y esta semana, después de haber pasado ya por 8 o 9 programas, los que se han emitido, tenemos a un personaje del mundo empresarial eh, bastante interesante, ¿no? Y digo interesante no solo por lo que sabe, ¿no? Sino cómo lo dice, cómo lo expresa. Es fundamental. Tenemos con nosotros a Gilberto Llanes. Hola Gilberto, ¿qué tal? Les saluda. Muchas gracias por invitarme. No, por Dios. Verdaderamente me considero honrado y pienso que en Arafo hay gente que tiene, bueno, en un momento mucho más mérito que yo para estar en este programa. Que los he visto todos y sé que Los méritos me no, ha gustado mucho, ¿no? los méritos no los ponemos nosotros, los méritos nos los dan, ¿no? O sea, Sí, es verdad. o sea que quien nos parece que no tiene fondo, realmente tiene que contar. Y de hecho, se está demostrando de que hay una lista bastante amplia de personajes Sí, no, de y Arafo seguro en Arafo que tienen cosas que Sí. hablar, sin entrar en temas específicos, Sí, sino sí. simplemente hablando de su vida personal Sí, claro. y profesional. Y, O sea, y muchos que, más y menos, que ¿no? se han ido y no ha habido Exacto, ocasión sí, de grabar sí, sí. su Y Casa sus Vacía, vivencias. Sí. y Casa Vacía, también hay. Sí, O sea, por desgracia. Arafo tiene muchas cosas, Sí, o sea, no, por desgracia, no, sí. no, O no por solo, suerte, pero estás por desgracia. o por suerte, sí. Sí, estás por desgracia. Sí. Está por desgracia, sí. Yo quería, en el caso concreto tuyo, ¿no? Porque yo tengo muy buenos recuerdos de tu abuelo. Tengo recuerdos porque yo fui músico, aunque la diferencia Sí, era abismal, la ¿no? edad era... Pero yo hasta hace unos cuantos años incluso publiqué una foto con tu abuelo, José, el de Popo que decían, Sí, y Néstor, con 3 saxofones exactamente, en la plaza. en la plaza. Yo me acuerdo, yo era pequeño, Sí, pero sí, me sí, sí. acuerdo... Repasando fotografías el otro una día, fiesta de la vendimia. una fue. fiesta de la vendimia, La ¿verdad? primera y la única vez que se hizo. Sí, ¿no? sí, Después, sí, que estaba Nino y Neldo y toda esa gente. exactamente, fueron los que la organizaron, tu padre sí, y sí, tu tío. sí, sí. Mi Eso, padre no, mi suegro. tu suegro. Hay Sí. diferencia. Sí, sí, es verdad. Sí, es verdad. Entonces, ¿qué recuerdos tienes tú de tu niñez Hombre, y de tu abuelo yo, en este para aspecto? mí, cuando yo, toda mi infancia gira hasta los 10 años en torno a mi abuelo, porque mi padre estaba en Venezuela, él era el sustento nuestro y nos mandaba a las perras. Mi abuelo también trabajaba en el campo, pero mi madre, mi hermana y yo vivíamos de lo que mi padre nos mandaba. Pero mi abuelo indirectamente fue mi padre, porque yo no... Yeah. Mi padre se fue para Venezuela cuando yo tenía 2 años, imagínate, hasta los 10, aunque estuve un año en Venezuela, pero mi madre no se adaptó al clima y tuvimos que volver al año, 18 meses volvimos para acá, pero siempre estuve girando en torno a mi abuelo. A mi Yeah. abuelo, mi abuela, Sí, sí, sí. mi tío Juan Luis, mi casa era, y fue una infancia muy feliz, para mí fue entrañable. A mí siempre digo una cosa curiosa, porque yo soy un enamorado de la música, como mi abuelo lo fue, pero soy un analfabeto musical. Y cuando alguien me dice, oye, ¿por qué eres analfabeto musical? Digo, bueno, cuando yo nací, ya mi abuela Fernanda, que era la matriarca, mi abuela Fernanda era la mujer de mi abuelo Luis. De Luis, sí. Era la matriarca de la familia y en el fondo era la que mandaba. Y entonces yo creo que con una semana de nacido dice, este niño no aprende a solfear, ni aprende nada relacionado con la música. Y la verdad es que mi abuelo era un obediente, obedecía a mi abuela al rajatabla. Y yo nunca me enseñaron Pero a tú, solfear. ¿No? sí, pero disculpa, ¿y tú no pensaste cuál podría ser el motivo ese? Eso lo pensé después cuando ya era mayor, porque yo veía que mi abuelo le daba solfeo a mis hermanas. Y yo, claro, tenía un mosqueo arriba. Tremendo, decía, yo a mí, ¿por qué no? Y entonces ya, cuando la pregunta, entonces me dijeron, mira, es una promesa que se le hizo a tu abuela, y lo siento, pero no puedes aprender a solfear, lo que dice que el cupo de músicos estaba en esta casa Está cubierto. cubierto entre mi abuelo, mi tío, mi padre que también había sido músico en Weimar
Entonces dice, los músicos ya aquí no caben más. Sí. Y hablando Pero también, fue entrañable, sí, mi abuelo fue pero hablando maravilloso. de eso también, tu madre, Edelma, Sí, a cada momento, es que yo con Edelma me quedo asombrado. Está en Facebook sí, está en y Facebook. está dando caña que se vuelve loca. El otro día me mandó, Sí. cuando el programa de Carmen, Sí, Carmen sí, Gloria, sí, sí, sí. me mandó un mensaje con Cuando- el tema ese y tal y cual. Y bueno, pues cuando y salga el hijo, vamos a ver cómo. tiene 90 años, mi madre tiene 90 años, Sí, 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 sí. y las nuevas tecnologías son recientes para ella, Claro, claro. de 10 años para acá. O sea, ella con 80 años no sabía lo que era un WhatsApp, ni sabía Ya, ya, ya. y lo domina No, perfectamente. no, no, sí, sí. Además se nota, o sea, se nota por Lo los... domina perfectamente, tanto el WhatsApp como el Facebook tiene su, digo, joder, qué maravilla, ¿no? Tiene un cerebro prodigioso. Yo creo que eso se debe, que es una virtud, yo gracias a Dios heredé esa virtud, es una lectora empedernida. Eso es fundamental. Todos los días lee 1 o 2 horas. Con sus 90 años sigue leyendo novelas como cuando tenía 20. Y eso yo creo que es un estímulo, un ejercicio cerebral Es fundamental. formidable, ¿no? Sí, 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 sí. No, pues, hablemos, o sea, aconsejar a que lea a la gente, ¿no? Yo creo que sí. Pero mi suegra leía mucho, pero novelas de Corín Tellado. Yo creo que y da de- lo mismo leer, y es de el que eso- ejercicio. y entonces ella misma... el cerebro. No, pero es que gracias a eso, porque ella no la mandaron a la escuela nunca, Ya. y gracias a eso aprendió un poco ella a leer un poquito más, sí. con más fluidez y a escribir. No, y aparte que todas es esas muy cosas. bueno el leer, no solamente por la cultura que adquiere, sino que el ejercicio. Es bueno leer hasta los catálogos de Carrefour. Sí, 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 Son sí, buenos, sí, son de buenos verdad. leerlos de vez en cuando. O sea que, Por lo menos en mi que son- madre. que son- que son- Mi madre es un ejemplo vivo de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, ¿y tu niñez? ¿Eh? Tu niñez en el Ah, aspecto, sí. en el aspecto, Mi niñez fue, ya digo, hasta los 10 años fue sí, maravilloso. dependiente, o sea, dependiente de, me acuerdo de tu padre, Oscar se Sí, llamaba, sí, me vino a la cabeza. Bueno, esa foto es de mi estancia en Venezuela. Eso es en Caracas, una foto frente justo a mi casa, donde yo vivía en un edificio. Y entonces es un recuerdo muy... Yo ahí tenía 6 años, 7 años, no tenía más. O sea, tú te criaste en Santa Cruz. No, yo nací en Araf. Nacido, sí. Ese año, salvo ese año y pico que estuvimos en Venezuela, y después volví a Araf. Y hasta los 10 años estuve en Araf. Y ya cuando aprobé el ingreso de bachillerato, decidieron que lo bueno era ir a estudiar a Santa Cruz. Ya. Yo creo que a otros niños decir, coño, te vas para Santa Cruz, podía ser, para mí fue un destierro. Sí. Yo siempre me sentí incómodo en Santa Cruz, siempre, siempre. Y la prueba es que cuando me casé, a los pocos años, cuando ya tenía unas perritas, lo primero que hice fue construir en Arafo y me vine para Arafo. Sí, sí. Y aquí cuando eras pequeña, ¿fuiste a alguna escuela de estas de Paquita, de Anita? Sí, o de... mis primeros pasos fue que estaba muy cerca de mi casa, María Ángeles Feo. Ahí Y tenía hermana de Paquito y de Santiago, ¿no? Exactamente. Me acuerdo de todo, ¿eh? ¿Será por la edad? Sí, no, yo creo que sí. Pues ahí fue donde yo empecé a aprender las letras. Después ya cuando ya pasé esa etapa, me dio clase Abelino Gil Fariña. Allí estuve yo también con Abelino. Y ese fue el hombre que más me instruyó Sí. hasta que hice el bachillerato. Y después ya pasé a los escolapios. Abelino también tiene su historia. Abelino es un hombre que tiene... una persona que tiene mucha historia. Sí, Aparte sí, que es un gran amigo mío. Sí. Yo pienso que metiéndome donde no me llaman, deberían llamarlo aquí porque tiene muchas vivencias y una gran cultura. Y muy buena gente. No, sí, sobre todo, más que su cultura, la buena persona que es. Exactamente, sí. Ha sido un maestro de maestros y un maestro de muchos profesionales de mucho tipo, ¿no? ¿Y después te fuiste al instituto? No, me fui a los escolapios. A los escolapios. A los escolapios. Arriba. Sí, yo fui al Quisisana ya. Como tenía ya el bachillerato aprobado. Sí, El bachillerato no, el ingreso. Ya es que fui a los primero sistemas de aquí son bachiller. que como cada vez que entra alguien, ¿no? Cada vez que entra algún gobierno nuevo, cambian
cambian los sistemas, de eso Sí. sabe Guillermo un montón, ¿no? Sí, sí, Yo no, pero él sí sabe de esa cosa, ¿no? Pero Sí. es verdad, porque si nos vamos a la época anterior, había una enciclopedia que se llamaba la Mao Carles, que era así de gorda, Así de- que por cierto la vi el otro día en una librería, que Sí. cerró la isla por fin. La librería de la isla me dijeron que iba a cerrar. Ah, pero Eso sería un Sí, eso- sacrilegio, ¿no? Pero Sí, bueno, pero y vi es lo que hay. y vi la enciclopedia esa, ¿no? Que era de Álvarez, creo que era, o, Sí, o algo sí, así, Álvarez sí. tenía libros de Sí, sí, texto sí, sí, famosos, sí, ¿no? sí. Y después ya te fuiste a los Escolapios, A los ¿no? Escolapios. Y ahí hiciste toda el la... Bañer, sí. Entonces, después ya, siempre, eso es ya de mi juventud, con un grupo de amigos todos araferos. ¿Los conoces? Sí, a todos. Delante está Antonio Miguel, Efrén, Francisco. Después detrás de Francisco estoy yo, Leartes en paz descanse, Javier y José Andrés. Ese era un grupo de amigos muy... ¿Qué Francisco? Yo lo único que no conozco Francisco, es el nosotros- que tiene el brazo apoyado encima de... Exactamente, encima de Efrén. Ya, Eso fue seguramente en una fiesta o algo de eso. un tenderete, ¿no? Tenderete más. Es que antes, ¿y los guateques qué? Me dice el No, otro. eso no fue un guateque, fue una fiesta y esa foto fue hecha delante de la iglesia, por un lado de... Y entonces detrás, curiosamente esa foto la compramos todos, nos la hizo un fotógrafo Sí. y está autografiada por todos detrás. Ah, ¿no? vale. Está Sí, simpática esa Las foto. tengo, recuerdo. Y no, eso que también es que de la las tengo en el misma, coche. más o menos de esa misma época, quizás un poquito mayor. Pero Durante eso, 2 veranos, eso es una obra de teatro. eso te iba a decir yo, que me... Hicimos 2 obras de teatro, pero eso fue una locura. No sé, es lo típico del verano que hacemos. Y en parte fue bueno, porque fue una experiencia enorme para nosotros, un aprendizaje. Gracias a mi abuelo y a mi tío Juan Luis, que eran también enamorados enamorado del del teatro. teatro. Entonces ellos nos dirigían. Nosotros éramos, vamos, no aficionados, éramos ni eso, éramos unos locos que nos metimos a hacer teatro. Y lo pasamos muy bien, muy bien. Y entonces, claro, estábamos todo el verano ensayando una obra. Esa que se vio era, me parece que es La locura de Don Juan. No sé si hicimos 2 obras de Carlos Arnichi. Uno fue La locura de Don Juan y otro fue La venganza de la Petra. Yeah. Eran sainetes en 3 actos y se pasaban muy bien, era muy divertido, no eran, y la verdad es que ¿Y dónde era ese escenario? ¿Dónde era? uno la lo cocina? hicimos debajo de la iglesia, por debajo de la iglesia, en la calle que está, donde está la cripta, en esa Sí. calle, ahí nos dieron permiso, y fue un número anterior a la fiesta. Bueno, claro, en aquella época en Arafo no había, Sí, ni había auditorio, ni había nada. la carrera Sortija y la... Sí, entonces nada más. Sí. Y la otra se hizo en el centro, en el patio del centro, y en el patio del centro fue donde hicimos La venganza de la Petra, también de Carlos Arnichi. Y al margen de esas actividades, así hicieron, por ejemplo, deporte. Ya la música me dijiste... En mi casa estaba, o sea, hombre, me gustaba oírla y eso, pero... Sí, pero para aprender eso era tabú. O sea, y todavía sigo siendo un analfabeto musical. No, Me gusta, pero te gusta la música, ¿no? La música clásica me vuelve loco. Oh, claro. Pero oírla, ¿no? Soy No, un pero oyente. es que no hay que ser músico No, para por supuesto. ser un Sí. melómano, ¿no? O sea Sí, que- no, es absoluto. O sea, En absoluto, sí. gracias a Dios todo el mundo... Nadie puede ser un director de orquesta para ir a oír un concierto. Exactamente, ¿no? exactamente, Tiene que ser gente aficionada nada más. Y luego ya fuiste creciendo, Sí, y te creciendo. fuiste metiendo en el mundo laboral ya. Me metí en el mundo laboral y entonces al principio mi padre quería que yo estudiase. Mi padre era contable, había estudiado en Venezuela, estudió con universidades a distancia norteamericanas, que en aquella época había una colaboración entre universidades americanas y la gente. Entonces mi padre estudió, se hizo contador público en aquella época, que era y él quería que yo siguiese el tema de la contabilidad, y a mí la contabilidad me caía como un vaso de vinagre en ayunas, vamos a poner el ejemplo ese. Igual, o sea, imagínate. No lo imagino. Y entonces yo fui a regañadientes, y ya cuando eso dije, mira, cuando había una oportunidad, me matriculé en la Escuela de Comercio porque me cerró cualquier acceso, y entonces
en aquel momento llegué a la edad del servicio militar y dije, no pido prórroga, sino que me meto en el cuartel. ¿Y en la escuela de comercio tenías a Aristides Ferrer allí? Aristides Ferrer fue profesor mío. Eso fue... Sí, porque por ahí pasaron... muchísimos jaraferos, muchos y muy jaraferos, buenas. ¿no? Y Aristides fue un profesor, para mí, entrañable. Yo creo que fue... los demás no sé, pero para mí era el mejor profesor a distancia de todo lo que había en la escuela de comercio. Porque ese era un señor, las clases eran verdaderamente maravillosas. No hacía falta tomar apuntes ni nada, porque era un libro abierto. Para mí fue Aristides Ferrer. Eso ayuda un montón. Sí, para mí fue. A mí me dio clases de geografía económica y Dios me dio clases de matemáticas. Y para mí fue un profesor fantástico, ¿no? Es que los profesores son como los médicos. Sí. Hay médicos que te tupen la penicilina y no te curan, y otros con una Yo creo que aspirina y el trato que te dan y la todos forma los que tienes profesores- de explicar las cosas todos son los profesores- son sí. mucho más asequibles. O sea que Si todos los profesores hubiesen sido como Aristides, yo creo que hubiese seguido estudiando comercio, porque sí, ¿verdad? Aristides era un hombre entrañable que se... Mira, y ahora pero los demás eran... es que me acordé porque en el AFO había un maestro, el maestro que ponía sal debajo de las rodillas Sí. y que te ponía trabas en las orejas. Y tú de eso te escapaste de toda esa historia, ¿no? Sí, pero eso existió, Sí. ¿no? Existió y te ponían una oreja de burro y te ponían mirando Sí. si no te sabía lo que te explicaban. Sí. Es que incluso voy a contar una anécdota que me hizo mucha gracia a mí, esa, ¿no? Porque era un profesor que le decía ¿cómo se llama? Perdón. Que le decía a los alumnos, ¿no? Sí. Dice, pídanle a Dios caramelos, pídanle a Dios caramelos. Y decían todos los niños, Dios, danos caramelos, danos caramelos. Ay, coño, van a ver caramelos, ¿no? Sí. Y si después, pídanselo al señor maestro, señor maestro, denos caramelos. Metían la mano en los bolsillos y empezaba a tirarle caramelos a todos los niños, ¿no? Pero bueno, esas son anécdotas, Claro. afortunadamente son anécdotas del pasado, ¿no? O sea que, aunque la historia dice que es bueno recordarla para que no se vuelva a repetir, ¿no? Pero ahí estamos. ¿Y tu introducción en el mundo? En el mundo del que tabaco. lo dejamos ahí. Sí, Cuando acabé el cuartel, ya le dije a mi padre, mira, yo no quiero estudiar más. Entonces él me dijo, mira, te voy a buscar un trabajo. Y mi primer trabajo que me encontró fue, curiosamente, en Philip Morris, cuando estaba empezando Philip Morris, aquí en Tenerife. Con la mala suerte que estuve 4 meses, y entonces Philip Morris, por una estrategia que ella tenía y eso, Tabacalera le paró la producción. Y entonces estuvo un montón de meses parado. Bueno, yo a los 2 meses de estar trabajando, le pararon la producción. Yo seguí 2 meses, mano sobre mano, y entré en control de calidad, que ese fue mi comienzo en el tabaco gracias a la formación que me dio Philip Morris, todo hay que reconocerlo, en esos meses nada más. Y claro, después todos los que estábamos contratos recientes en eso se fueron a la calle. Se fueron a la calle. De hecho, después estuvieron ellos casi 2 años parados, pero fue por una estrategia de contrato comercial, ¿no? Sí, con estrategias de contratos, de cambiar el pliego de condiciones con Tabacalera, etcétera, etcétera. Y entonces yo me veo en la calle, me gustó el tabaco y entonces ya me metí a trabajar en Cita. Cita en aquel momento, en el año 72, finales del 72, estaba reformándose, quería empezar. Entonces fue cuando se empezaron a contratar los primeros ingenieros, y antes era una cosa muy familiar, producía mucho tabaco, muchos cigarrillos, pero sin ninguna tecnología, se puede decir. Entonces empezaron a contratar ingenieros, me contrataron a mí como control de calidad, y mis primeros pasos en el tabaco fueron de control de calidad, de jefe de control de calidad, y estuve así muchísimos años. Poco a poco, como me gustaba el mundo del tabaco, pues los mismos dueños de Cita y eso me fueron dando confianza en temas de ligas, temas de tabaco, y claro, llega un momento en que llevar todo el tema de ligas, llevar todo el tema de inspeccionar cosechas en origen y eso,
son incompatibles con el control de calidad. Ya. Entonces, ya dije, mire, yo o control de calidad o sigo con ligas. Y entonces seguí en ligas y ya el control de calidad lo cogió otro compañero. Y ya eso, ya empecé a formarme verdaderamente, ¿no? Porque entonces ya no solamente ir a ver las calidades de los tabacos, sino que también formación. Yo tuve la suerte de tener unos grandes maestros, sobre todo en Cuba. En Cuba dice que en eso me considero un hombre afortunado, ¿no? Que dice que más vale caer en gracia Que sea gracioso. que ser gracioso. Entonces, los dos grandes entendidos en tabaco, en la parte clásica cubana, que vivían en Cuba cuando yo llegué a Cuba, era don Francisco Toraño y el señor Salinas. Los dos eran verdaderas autoridades en el mundo del tabaco negro, sobre todo el tabaco cubano. Y entonces yo, pues mira, empezaron, durante meses y meses, ellos vinieron a Tenerife a desarrollar una liga de cigarrillos negros, que era la Coiba, cigarrillos Coiba. Y entonces, aprovechando que estaban, me cogieron a mí y empezaron a entrenarme todos los días en temas de la percepción organoléptica de los tabacos, aquello, a mirar, me enseñaban una hoja, ya, dándome clases horas y horas todos los días. Y eso fue una maravilla que es la base en que yo empecé a moverme en el tabaco ya con fundamento, ¿no? Y decir, oye, que el tabaco se comporta igual en cualquier tipo, por pisos foliares y todas esas cosas. Entonces yo siempre a Salinas y a Toraño les debo pues todo lo que aprendí. Sobre todo primero el tabaco negro, que fue mi fuerte. Y me consideraban casi un experto en tema de tabaco negro para cigarrillos. Después empecé en tema de tabaco negro para puros, que es un poco distinto. El principio es el mismo, pero en uno es el tabaco picado con papel de fumar y en el otro es hojas enteras envueltas en una capa, en un capote y una capa, ¿no? Entonces, pero son paralelos, ¿no? Entonces se aprende sobre la marcha, el sistema organoléptico de captación de eso es el mismo, ¿no? Y después ya... ¿Y te gustaba, pero te gustaba por la manera que tienes de hablar? Sí. ¿Te gustaba Sí, el trabajo que estabas sí, haciendo, no? el trabajo, yo siempre en el tabaco yo no voy a hablar de sus bondades o sus... No, eso porque no. eso todos Es otro tema. todos sabemos que no es bueno fumar, y eso, pero el tabaco, nosotros decíamos dentro del mundo del tabaco que había dos tipos de personas, los que amaban el tabaco y los que lo odiaban. Y es verdad, o sea, si quieres trabajar en ese mundo, yo creo que en todas las facetas de la vida, ¿no? Sí. Pero tienes que amar lo que haces, ¿no? O que te guste lo que haces, que es distinto. Y entonces ahí empecé yo a desarrollarme porque puse mucho interés y la gente cuando ve que tú tienes interés, pues también te ayudan, ¿no? Después ya en el tabaco negro, pues tuve un desarrollo importante, porque esos señores, Pancho Toraño y Salinas, también me enseñaron temas de puro, sobre todo a fumarlo, no hacer el puro manual, porque yo eso no lo sé, que eso es un arte, ¿no? El hacer un puro de tripa larga es un arte. A mí lo que me enseñaron es cómo seleccionar los tabacos, que era mi trabajo, ¿no? Sí. No. Y en el año 89, la fábrica ya llevaba tiempo planteándose cita. Ah, sí, mira, eso es África. Eso fue el primer viaje que yo hice a África. Antes de empezar la grabación hablé en Malawi, todo el tabaco que se subasta en subasta pública. Entonces los agricultores llegan ahí, piden permiso o le dan un turno y ponen sus tabacos ahí y públicamente van subastando por precio hacia... Entonces, el tabaco, si el agricultor le gusta el precio, pues lo deja. Si no le gusta, puede retirar el tabaco, si no está de acuerdo con los precios del subastador,
y puede presentarlo al siguiente día o dentro de 2 días, pensando. Pero rechazar en ese momento puede rechazar. El agricultor puede rechazar así como también le pueden rechazar el tabaco por mala calidad, que eso ya es otro tema. Y si el agricultor cree que el tabaco tiene más calidad de lo que es, entonces el agricultor se lo retira. Es una cosa muy curiosa, sobre todo en las antiguas colonias inglesas, África, en Malawi, y ese soy yo y el director de compras de ¿Se CITA. parece contigo por lo menos? Sí, el que está de pie. ¿Sí? En aquella época estaba yo bien rollizo, estaba mucho más gordo que ahora. Eso fue hecho en Nicaragua, visitando temas de tabaco, buscando. En aquel momento teníamos una gran producción de puros y había crisis mundial con las capas. Entonces, pues el presidente de CITA le dijo, pues mire, móntense en un avión y a buscar capa como sea. Pero te recorriste medio mundo, ¿no? Con el tabaco, gracias a Dios, donde se ha cosechado tabaco, me parece que solamente me quedan 2 sitios. Bueno, en Europa que se cosechaba tabaco, no he estado sino que en Grecia y en España. En Francia se cosechó tabaco, no sé si se sigue cosechando, no lo creo. En Alemania también se cosechó tabaco en aquella época. En esos países no estuve. Y no estuve ni en Canadá ni en Colombia. En los demás todos. Eso sí, pues, en Ecuador y por Sí esa parte de ahí. Esa parte todo estuviste. Estados Unidos, Porque México. incluso tenemos Eso es una inspección de tabaco, o sea, vamos a ver tabaco. Ahí éramos, uno es un técnico del proveedor del tabaco y los otros, está un señor, otros 3 que somos los 3 de CITA, que eran los que íbamos a ver el tabaco, inspeccionábamos, nosotros veíamos las muestras, si nos gustaban, en este caso son capas, yo creo que esto fue capas en Honduras, y entonces veíamos y nosotros ya después decíamos si nos gustaba o no nos gustaba, cogíamos muestras, las traíamos a Tenerife y aquí hacíamos las pruebas ya industriales, ¿no? A ver cómo funcionaba, como la elasticidad y más cosas. ¿Y las capas al margen de la estética? Sí. ¿En la calidad del producto influía también? Hombre, la capa es la parte visible del puro, ¿no? La parte externa, en el que lo que interesa es que sea brillante, muy fina, que tenga cierta elasticidad para facilitar el enrollamiento del tirulo, que el tirulo o el buncho es el capote y la tripa, es enrollada por la capa y es lo que daría al cigarro total. La capa en muchos aspectos es solamente estética. Solamente las capas cubanas pueden ser capas que participen en el aroma del tabaco. Eso es en Cuba, una plantación de tabaco en la zona de Santi Espíritu. Ahí estamos los 3 técnicos, digamos, de CITA, los que íbamos allí, y los otros 4 son técnicos de Cuba Tabaco. Eso es curioso de cómo era el tema, ¿no? El tema en Cuba era muy curioso cuando íbamos nosotros y se nos unían más técnicos, que eso es. Estaba gordito ahí, ¿eh? Ahí estaba bien rollizo, estaba en la época esa. Parece mentira, la vida en los hoteles. Eso fue también en ese viaje, yo creo que eso fue en Ecuador, viendo una plantación de capa también. Nosotros teníamos una demanda enorme teníamos una producción muy alta y siempre las capas eran nuestro caballo de batalla, porque es un tabaco, un producto muy caro y hay que exigirle una gran calidad. Entonces, pues ya que Cuba no vende capas por estrategia comercial, porque las capas las quieren para sus puros, para sus famosos puros, pues tenías que buscar capas fuera de Cuba. Fuera de Cuba.
en el mercado internacional. Entonces tenías que hacer unos esfuerzos enormes, porque también a la primera de cambio te engañan. Ahí la listeza. Mira, antes estábamos mirándote ahí de pie y estaba un poquito barrigón y Joder, tal. Pero espera un momento, hay una cosa referente a eso, ¿no? Sí. ¿Se engordan los hoteles? Exactamente, se engordan los hoteles. El viaje más largo que yo tuve en mi vida fue casi 40 días seguidos Fuera de durmiendo en hoteles, o sea, comiendo en hoteles, comiendo y o durmiendo comiendo por fuera. Muchas veces Sí, sí. el problema no era comer en el hotel, sino que te invitaban a comer. Claro. Entonces tenías que comer. Y te daban las mejores viandas, Sí. como se... Mira, eso es Cuba. La foto, se quiso sacar todo el conjunto. Eso es Santa Clara, que es donde está esa es la tumba el mausoleo del Che Guevara, donde está enterrado el Che Guevara. Dentro eso se baja unas escaleras, es muy bonito el mausoleo, pero no dejan sacar fotos dentro del mausoleo. En aquella época, no sé si ahora las dejan, en aquella época no dejaban sacar fotos. Y no pudimos sacamos esas por fuera, ¿no? Eso también es en Cuba. Eso es un centro de escogida. Lo que está al lado, que se ve en el suelo, son los fardos típicos del tabaco cubano. Verás que no es yute, son hojas de palma. Es lo que llaman yagua, hojas de palma. Sí. La palma real, sí. Las hojas de la palma real se usan para hacer el fardo. Eso crea un equilibrio enorme en la humedad y eso, porque el tabaco cubano tiene un tipo de fermentación. Eso también es Cuba. Eso es lo que llaman una escogida. O sea, cuando se compra tabaco, si lo queremos comprar, entonces después de fermentar el tabaco, hay que clasificarlo por pisos foliares y por calidades. Entonces estas mujeres lo que hacen es separar las hojas, son muy especialistas en eso, y ya te separan el tabaco. Esto fue una escogida para nosotros. También en la zona siempre íbamos en la zona central de Cuba, íbamos a Santi Espíritu dentro de Santi Espíritu, íbamos a Sasa del Medio y a Cabaiguán. Son las dos grandes zonas cubanas de tabaqueras del centro de Cuba. Porque a nosotros nos tenían, la mejor zona de tabaco en Cuba es Huelta Abajo, que es lo que es todo lo que es Viñales, todo, ¿cómo se llama? Pinar del Río, todo eso es la gran zona. Pero ellos quieren toda su gran producción de ese tabaco, lo quieren para sus puros. Y entonces a nosotros nos dejaban, digamos, las sobras de Huelta Abajo. Y si queríamos comprar tabacos de un poco más de calidad, teníamos que ir a Remedios, que es un tabaco, comparado con Huelta Abajo, es un poquito peor que el de las villas, que el de Huelta Abajo. Huelta Abajo hay zonas como es los valles de San Juan y San Luis, eso ya es Grecia, ya eso es empezando ya a trabajar en el mundo del tabaco rubio, el tabaco oriental, eso es el cambio de la guardia en el palacio, en el gobierno de Atenas, ¿no? Eso es el cambio de la guardia, una fotografía anecdótica. Sí, y hablando de anécdotas, tú me contaste algo, ¿sí?, de que un día te iban a comer a un restaurante. Sí, en Malawi. Sí, en Malawi. Que fueron a comer a un restaurante y no pudieron entrar. No, porque había un invitado allí. Míralo ahí. Un invitado inesperado. O sea, había un invitado inesperado ahí que no entraba nadie. Hizo el dueño del restaurante. Era un restaurante que estaba a la orilla del río, en el parque del río en Malawi. Y entonces pelean aquello, entonces el hipopótamo ese salió del río y se echó allí a la sombra. Tranquilito allí, tranquilito, ¿no? Pero cuando está el sentido ahí echado nadie... No, pero es que el hipopótamo se cabrea, sí, no, es agüita, ¿no? Así que dejarlo tranquilo, ¿no? Es uno creo que es el animal que más mata personas en África, ¿no? Porque fuera del agua es cuando es peligroso, en el agua es medio pacífico parece, pero fuera del agua cuando sale a comer y eso, si tú te interpones entre el agua y el hipopótamo, te la estás jugando, ¿no? Porque conoces la boca enorme del hipopótamo, bueno, te llega a parte de una persona con... Sí. Bueno, también eso es África, eso es Zambia, eso es
en el Parque Nacional del Luamba, es una manada de búfalos. La foto no está muy clara, no está muy nítida, porque yo creo que eran mis temblores, porque el guía nos decía no estornuden, no miren, no hagan ruidos, porque los bichos estos son imprevisibles, ¿no? Es que cuando enfocan, sí, son peligrosísimos. Cuando enfocan... Y entonces, claro, yo creo que estaba un poco nervioso y la foto salió mal, ¿no? Está bien. Esta foto ya la vimos. Esta la de antes, la Sí, que vimos en el otro lado. Esa es Nicaragua. Mira, haciendo un pequeño paréntesis Sí. en esta trayectoria, ¿no? Sí. Es que me vino a la cabeza, antes dijiste algo de lo bueno y lo malo del tabaco, ¿no? Sí. Y entonces yo me pregunto, ¿no? Porque Sí. hay una leyenda, que no sé si sí. que tiene de bueno esto, que si el cigarrillo Sí. es más dañino que el puro. Hombre, Entonces tú me imagino que sabrás más sí, o menos. más o menos sé algo de eso. El cigarrillo es malo para los pulmones por la inhalación del humo, que claro, los pulmones, si fumas mucho puedes tener serios problemas, desde lo más elemental que sería tu capacidad respiratoria se va a ver afectada. Yo cuando fumaba, ahora ya no fumo, desde hace ya unos años. Mucho. O sea, no, desde que me jubilé. Cuando me jubilé dije, bueno, ahora se acabó. Sí. Ya el mundo... Y seguro que está mucho mejor físicamente, ¿verdad? Camino ahora mucho mejor que cuando fumaba. Pero yo cuando fumaba muchas veces lo que hago yo hoy todos los días, yo tenía que hacerlo en 3 horas porque 1 hora era para descansar de 500 en 500 metros. Y ahora no, ahora lo hago en 1 hora el mismo recorrido. Eso es lo malo, eso es Malawi, eso es la entrada a la sala de subastas de tabaco. Un compañero y yo. Pues sí, el tabaco, el puro es malo, o sea, los pulmones, el buen fumador de puros no inhala el humo. El puro tiene, la parte más negativa está en la boca, el humo del puro entra muy caliente. Por eso hay un refrán para el buen fumador de puro, dice que al puro no lo apure. O sea, hay que fumar muy despacito y evitar que se caliente, porque todo eso que se caliente es un montón de sustancias que entran a la boca a unas temperaturas altas y se pueden desarrollar cáncer de boca. Lengua, cosas de esas. Y luego hay otra cosa que es el enorme aporte de nicotina del puro, que es como 50 veces más que un cigarrillo. Y entonces, ¿sabes dónde se nota la nicotina? En la vejiga, toda la zona urinaria. El fumador de puros empedernido puede tener graves problemas en la vejiga, de cáncer. Es una cosa curiosa, la parte negativa de este mundo, ¿no? Porque hay que ser consciente. No, pero te lo comentaba porque yo creo que es importante que la gente lo sepa. ¿no? Porque ahí dice, no, yo no fumo, yo no cigarrillo, sino me fumo 4 o 5 puros al día y tal y cual. Pero problemas. Cuidado, o sea que no... Hay que tener mucho cuidado precaución, con el puro. Exactamente. Posiblemente es que la gente asocia el fumar a los pulmones. Exacto, sí. Y no se da cuenta que hay otros órganos. Yo no soy médico, quizás un médico puede hablar mejor que yo sobre el tema, pero... No, pero tiene experiencia. Entonces el tabaco afecta mucho a la boca, es total. El estómago también se afecta porque cuando tragas saliva, el puro, la nicotina es un estimulante tremendo, entonces puede que empieces a estimular el estómago con el estómago vacío. Por tener úlceras, aquello, más la presencia de nicotina, puedes tener también graves problemas de estómago. Bueno, resumiendo, ¿no? Desde aquí aconsejamos que no fumen. Por desgracia, con todo mi tabaco y con todo mi respeto y tal, que si no fuman mejor. Yo, por ejemplo, mi problema era, porque yo también estuve más gordo, ¿no? Mi problema resulta que era... Yo estoy gordo todavía. Pero, Gilberto, ¿sabes cuál era mi problema? Abrocharme los zapatos. Y ahora resulta que bajo de peso y me puedo abrochar los zapatos y no tengo que abrocharme sino uno nada más, o sea que es una pena, ¿no? Que es una pena que... Hay fotos ahí que se ve que estoy muy gordo, que yo pesaba ahí 110 kilos, 110, llegué a pesar 118. Yo llegué a 108, llegué yo.
118 llegué yo. Y ahora mismo peso 94, que debería pesar unos cuantos menos, pero... No, pero bajará más también. No, hombre, no Mira, sé. el problema de dejar de fumar, que mucha gente le ocurre, es que sube de peso. Sube de peso. Porque muchas veces yo me acuerdo que yo cuando yo estaba trabajando en el sur, Sí. y llevaba así un caramelo, Entonces, o llevaba azúcar, o llevaba, y de eso, bueno, la diabetes me viene más pequeña, ¿no? Pero viene tal. Yo dejé de fumar cuando me descubrieron azúcar. Y entonces la gente decía, coño, dejas de fumar porque tiene azúcar. Dice, ahora con lo que tú fumabas, que yo fumaba una barbaridad, dice, te vas a disparar el peso. Pues no, bajé un poco porque también me ayudaron con unos productos para controlar el peso. Ajá. Y entonces, pues no subí, bajé, ¿no? Pero Ya. no, ahora lo estoy estabilizado. Oye, pues mira, hemos hecho un recorrido más o menos por... puede ser muy o grande. sea, hemos estrujado un poco el tema, ¿no? Porque hablando de esto se puede estar mucho tiempo, mucho ¿no? tiempo y muchos Pero aquí disponemos de un tiempo. Sí, no, claro, por supuesto, se impone. Y yo espero que esto haya servido un reflejo de lo que es este mundo, ¿no? Claro. De eso se trata. Sus luces y sus sombras, ¿no? De eso se trata, ¿no? Sí. De todas maneras, si quieres ampliar algún tema o saludar a... Mira, los discos dedicados a eso. Mira, saludo a mi madre, mi madre que me está viendo y tal, ¿no? No soy muy aficionado a esas cosas. No, eso ya pasó. Me ha agradado mucho estar contigo. A mí hablar del tabaco, ya te digo, siempre es bueno dentro de como experiencia personal. Sí, nosotros no venimos a hacer aquí nada no apología, porque ya has visto lo que te he dicho, ¿no? El tabaco en el fondo no es nada bueno para la salud. Oye, puede ser un placer, pero bueno, eso es otra historia. Pues muchas gracias, Gilberto. Gracias a ti. Y estamos en contacto en la plaza, ¿no? Sí, o sea, señor, nos veremos por allí, nos tomamos un cortadito y una cosa de estas, ¿no? Y seguiremos arreglando el mundo. Muchas gracias a todos y hasta el próximo jueves que tendremos un nuevo invitado. Muy bien.